Y en riguroso directo continuamos con la que es nuestra última mesa de trabajo, los nuevos servicios públicos de empleo, compuesta por Gloria Mújica, directora general de Lanbide y también moderadora de la mesa. Tenemos a Begoña Cueto, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, bienvenida. A Manuel Álvarez, asesor del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el AIREF. A Ana Fuster, socia del sector público en Deloitte, que se conectará en remoto. Buenos días, Ana. ¿Nos escuchas bien? Buenos días. Y Javier Ramos, responsable del Gabinete Técnico de Lanbide. Señora Mújica, esta última mesa es toda suya, el auditorio y las pantallas también. Le cedo la palabra. Buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy, como vemos, el Congreso lo hemos llamado Construyendo el Sistema Vasco de Empleo. Esto significa que venimos no solo a exponer, no solo a hablar, sino a construir. Y, por supuesto, cómo no entonces no hablar de los servicios públicos de empleo dentro del Sistema Vasco de Empleo como un elemento importante, es un elemento que no es el único, pero sí importante porque es la herramienta que pone en funcionamiento también todas las políticas activas de empleo. Y desde ese punto de vista, bueno, pues sí que queremos ver en esta mesa pues, cuál es el papel que juegan los servicios públicos de empleo ahora, pero cuál es lo que tienen que ser realmente los servicios públicos de empleo a futuro. Y más cuando se nos está moviendo todo y está cambiando todo, sí que es un momento muy oportuno de ver hacia dónde nos dirigimos. Pero, como digo, desde esa visión que tiene este Congreso, que es construir, es decir, lo queremos hacer juntos. Para ello, hoy contamos también con un plantel de personas que conocen bien de lo que estamos hablando, de toda esta materia, y concretamente contamos con Begoña Cueto, que es en su parte académica, en su parte investigadora, ha trabajado y ha investigado en todo el mercado de trabajo, en lo que son las políticas activas, los servicios públicos, también los colectivos más vulnerables para su inserción en el autoempleo y conoce bien cuáles son los diferentes papeles de los servicios públicos de empleo en diferentes países, por qué en unos casos tienen un papel mayor que en otros, por qué en unos casos se trabaja más la línea informal o la formal y bueno, nos puede dar mucha luz y adelante, Begoña, cuando quieras. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer tanto al Gobierno vasco como a Lanbide y a Javier Ramos en particular la oportunidad de participar en este programa, en este congreso, que está siendo muy interesante y confío en poder seguir mañana las siguientes sesiones. En mi presentación, los nuevos servicios públicos de empleo, trataré de mostrar primero algunos datos, pocos, para luego fundamentalmente lanzar preguntas, ¿no? Ya que se trata de debatir sobre cómo construir, pues en este caso, el Servicio Vasco de Empleo, tratar de lanzar pues, alguna idea, pero sobre todo, diría yo, por mi parte, preguntas. Quisiera empezar por la parte de recursos, es decir, si sabemos o si queremos plantear cuáles son los objetivos, cuáles son las funciones del Servicio Público de Empleo, pues, en primer lugar, a mí me parece que tenemos que saber con qué recursos contamos con esos servicios públicos de empleo. En este gráfico lo que mostramos es el gasto en Servicio Público de Empleo a nivel europeo. Son datos del último año disponible, que creo recordar, no lo he puesto, es el año 2018. Vale, España se sitúa en torno a la mitad de la tabla, con un 0,151% del PIB, lejos de algunos países que normalmente tomamos como referentes, como puede ser el caso de Alemania, el caso de Dinamarca, el caso de Suecia o Francia, y bueno, pues muy por encima de otros, ¿no? Sobre todo de los países del este. Pero yo diría que nuestro gasto en servicios públicos de empleo es bajo en el entorno de la Unión Europea. Tenemos recursos financieros, también tenemos recursos humanos. Este gráfico o este cuadro se queda realmente muy atrasado, pero una de las cuestiones es que resulta muy complicado saber cuántas personas trabajan en los servicios públicos de empleo. Y si hablamos fundamentalmente de cuántas personas se dedican específicamente a la atención a desempleados, cuántas personas son orientadoras, pues resulta más difícil todavía, ¿no? Entonces, por eso mantengo este cuadro, que aunque ya es de hace casi una década, se queda muy viejo, lo que nos viene a decir
es que el número de parados que le tocaría, por decirlo así, a cada persona del Servicio Público de Empleo sería de unos 270. ¿Vale? Es decir, cada persona que trabaja en una oficina pública de empleo debería atender a unos 270 personas desempleadas. Fíjense que esa es la mayor cifra que tenemos en la tabla, ¿vale? Muy por encima de otros que también están en niveles altos y muy lejos de otros, bueno, pues esos que solemos tomar, insisto, como referencia. Bueno, pues el caso de Dinamarca, 36, el caso de Alemania, 47. Estos datos son, insisto, viejos, son antiguos. Lo que hemos sabido es que, además, entre el 2011 y el 2014 se recortó y se redujo el personal del Servicio Público de Empleo en el 13,4%, que parece que se ha recuperado, ¿no? Estos datos que pongo también son del primer análisis EVADES. Creo que Ana va a hablar de una segunda parte del EVADES y no me voy a detener en ello. Pero aquí que sí que hay un poquito más de detalle sobre cuáles son los efectivos de los servicios públicos de empleo, del Sistema Nacional de Empleo, lo que diría es que, de nuevo, los recursos humanos con los que contamos son pocos, ¿no? Que, dado el volumen de parados que tenemos registrados en nuestras oficinas, pues que a cada orientador o orientadora pues le tocaría, entre comillas, pues es muy elevado. Recursos financieros, recursos humanos y a quién tenemos que atender, ¿no? A quienes atienden en los servicios públicos de empleo. Y quisiera dar algunos datos sobre el perfil de desempleo, sobre todo en comparación con la EPA, con la encuesta de población activa. Porque normalmente cuando hablamos del desempleo tendemos a pensar en el perfil de la persona parada según la encuesta de población activa, y las personas que se registran en las oficinas de empleo son sustancialmente distintas. No sé si, creo que la diferencia entre el Servicio Público de Empleo, que es la primera barra, y la segunda barra corresponde a la encuesta de población activa. Lo que nos dice, en primer lugar, es que los parados registrados en las oficinas públicas de empleo son generalmente mayores, ¿vale? Los jóvenes tienden a no registrarse en las oficinas de empleo o se registran en menor medida, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un perfil de una persona de más edad. No he puesto las cifras de género porque sí que, en términos de hombres y mujeres, el registro o la diferencia entre Servicio Público de Empleo y EPA es muy pequeña. Hay otra diferencia que a mí me parece muy relevante, que es el nivel educativo. Si nos vamos a la encuesta de población activa, pues nos dice que el 25% de las personas paradas tienen estudios universitarios, que un 10%, además, pues tendría educación secundaria con orientación profesional, lo que vendríamos a llamar una formación profesional. Es decir, más de una tercera parte tendrían estudios secundarios superiores o superiores. Si nos vamos al Servicio Público de Empleo, esa foto no concuerda, porque, de nuevo, no es lo mismo el paro de la EPA que las personas registradas en los servicios públicos de empleo, y lo que tenemos es que la mayor parte de las personas registradas tienen, como mucho, estudios secundarios de primer nivel, o sea, la educación secundaria obligatoria. Es decir, fíjense ustedes que por postsecundarios, ¿vale?, incluyendo la formación profesional superior, un 15,3%. Por lo tanto, el perfil de la persona que se registra en las oficinas públicas de empleo es una persona parada, de más edad y, en general, con menor nivel educativo. En términos de tiempo de búsqueda, pues aquí los datos lo que nos dicen es que tampoco hay muchas diferencias, ¿no?, y que quizá haya una mayor presencia de parados de corta duración, aunque quizá esto también habría que relacionarlo con el registro vinculado a la prestación de prestaciones, la rotación en muchos empleos temporales y, por lo tanto, quizá habría que analizarlo con un mayor nivel de detalle. En resumen, si tenemos que decir cómo es o cuáles son las características de los actuales servicios públicos de empleo en España, yo diría que tenemos un nivel de inversión bajo en el contexto de la Unión Europea, que resulta muy complicado saber cuáles son los datos sobre recursos humanos, que no sabemos con cuántas personas dedicadas a la orientación y a la guía de los parados contamos, porque en el total de efectivos pues deberíamos contar con aquellas que se dedican a la gestión de prestaciones, con lo relevante que ha sido a raíz de la pandemia y pues el reto que han tenido que afrontar los servicios públicos de empleo para la gestión tanto de prestaciones de las ya existentes, de las nuevas, de los ERTEs, etcétera.
Pero en general, bueno, pues los recursos humanos, lo que nos dicen los datos cuando los vemos es que también tenemos poco y que tenemos una persona registrada de más edad y de menor nivel educativo en general. Por lo tanto, tenemos un perfil de parado, insisto, diferente. Además, tenemos un bajo registro de vacantes y de colocaciones. Esta es una crítica que también se suele realizar al Servicio Público de Empleo, que las colocaciones, la intermediación, ¿no?, el porcentaje de personas que encuentran empleo gracias a los servicios públicos de empleo, pues en general es bajo. Volveré un poquito más tarde sobre ello. Las preguntas que yo me hago es, vale, dado este contexto, este panorama, en términos de recursos, no me he metido en el tema administrativo, la distribución administrativa, que la mesa anterior pues, fue muy interesante al respecto. ¿Cuáles serían las funciones que pues que se le asignan al Servicio Público de Empleo? ¿Qué objetivos tendría que cumplir de acuerdo a las funciones y de acuerdo a los recursos con los que cuenta? ¿Y cuáles son los recursos y los impactos que podemos derivar de ello? Voy a ampliar el contexto para tener en cuenta, además, algunas de las cuestiones que, algunas de ellas ya han salido en la ponencia inicial del director de Eurofound. Primero, estamos en un contexto de envejecimiento muy intenso en Europa, más intenso en España y más intenso aún en las comunidades del norte. Quizá el País Vasco no tanto, pero yo que vengo de Asturias, el envejecimiento es aún mayor. Y eso cambia, bueno, puede tener un efecto importante sobre el perfil de la persona que demanda servicios de empleo y, sobre todo, su disposición también a participar en políticas activas. Desafortunadamente, estamos en un mercado de trabajo que, con elevadas tasas de paro, tenemos que personas de más de 55 años con baja cualificación, cuando se quedan sin empleo, prácticamente asumen que ya es un paso directo a la jubilación. Y eso es un problema importante en un contexto de envejecimiento de la población, donde necesitamos que la gente, bueno, necesitamos que la población activa se siga manteniendo en niveles altos, ¿no?, que mantengamos niveles de empleo elevados incluso en las etapas de más edad. Estamos en un contexto de revolución digital que la pandemia ha puesto clarísimamente sobre la mesa, no solo en términos de teletrabajo, muchos más. Entonces, tenemos primero efectos sobre las ocupaciones. Las tareas que desarrollamos cada uno en nuestro trabajo han cambiado muchísimo en los últimos años. Si uno piensa en cómo realizaba su trabajo, o yo pienso en cómo realizaba mi trabajo hace 15, 10, 5 o 2 años, cada año tengo nuevas funciones o nuevas tareas, no funciones, nuevas tareas. O realizo el mismo trabajo, pero de forma muy diferente. Ya no les voy a contar cómo realizo el trabajo pues, en los últimos 6 meses, ¿no?, con ni siquiera presencialidad en las clases. Eso cambia, lógicamente, si cambian las ocupaciones, tienen que cambiar también las competencias que tienen las personas que trabajan. Cambian las necesidades de las personas demandantes, porque se van a enfrentar a un mundo en el que la incertidumbre va a ser mucho más elevada. Es decir, si alguien hace 20, 30 años pues era mecánico o mecánica o era camarero o camarera, pues sabía perfectamente las funciones que tenía que realizar. Probablemente esas tareas han cambiado muchísimo ahora. Y uno de esos cambios tiene mucho que ver con la digitalización, en el sentido de ser capaz de manejar instrumentos digitales que hace 5, 10 o 2 años no eran necesarios. Entonces, la alfabetización digital es un reto, sigue siendo un reto. Lo llevamos diciendo mucho tiempo, el reto de la alfabetización digital, pero está ahí, sobre todo cuando pensamos que más de la mitad de las personas registradas en las oficinas públicas de empleo tiene un nivel educativo bajo. Entonces, no se trata solo de manejar un ratón o de ser capaz de encender un ordenador portátil o manejar una tablet, sino de distinguir información, de acceder a información, de ser capaz de comunicarse, por ejemplo, con la administración electrónica. Bueno, pues todo eso genera barreras para un porcentaje importante de personas que no tienen ese tipo de competencias digitales que cada vez son más necesarias. También tiene efectos sobre los servicios ofrecidos y lo hemos visto también multiplicado durante la pandemia. El acceso a la administración digital para algunos pues, puede suponer una gran ventaja, perfecto, no me tengo que desplazar y hago el mismo papel a través del ordenador. Para otros puede ser una barrera infranqueable. Entonces,
la digitalización o el acceso a servicios digitales puede favorecer mucho el acceso a los servicios que ofrecen los servicios públicos de empleo, valga la redundancia, por parte de una parte de la población, pero para otros puede ser una causa de exclusión. Entonces, tenemos que trabajar también ahí en no excluir a nadie al hacer los servicios digitales o al hacer el contacto con la administración pública casi exclusivamente digitales, ¿no? Porque puede conducir a exclusión. Y estamos también en un marco, lo ha señalado también el director de Eurofound, de transiciones laborales. El empleo que llamamos típico cada vez es más atípico, porque lo que tenemos es que la temporalidad, la parcialidad, el autoempleo y las nuevas formas de empleo que no sabemos muy bien cómo categorizar, pues cada vez son mayores. Y luego tenemos un elevado porcentaje de precariedad, sobre todo en los segmentos de población más jóvenes. Acceden tarde al trabajo y además a contratos pues, muy precarios en términos de temporalidad, parcialidad o de salarios muy bajos. Por lo tanto, ese contexto también habría que tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta todo este contexto, bueno, pues ahora las preguntas. ¿Cuál es el papel de los servicios públicos de empleo? Yo diría que sobre todo tiene que dirigirse a colectivos prioritarios. No lo podemos hacer todo, o yo creo que los servicios públicos de empleo no lo pueden hacer todo, sobre todo teniendo en cuenta con los recursos con los que cuentan. Y teniendo en cuenta además el perfil del parado o de la persona que se registra en las oficinas de empleo. Pues quizá debamos priorizar colectivos. Por lo tanto, decidir qué tipo de políticas se dirigen a cada uno de los colectivos o de los grupos que pueden necesitar más esas políticas. Y en este sentido, la orientación es clave. También lo llevamos diciendo mucho tiempo, o en el marco del análisis de las políticas activas se insiste mucho en la orientación y, sin embargo, no apostamos por la orientación. O cuando, y esto también quizá es una crítica a, tenemos un marco legislativo que es más una declaración de intenciones que una realidad. Entonces, uno es lo que dice la ley, que todos los parados o todas las personas que acceden a las oficinas públicas de empleo tienen derecho a y una serie de un catálogo de servicios, y otro es la posibilidad de que efectivamente eso se lleve a cabo. Y si no tenemos los recursos ni financieros ni humanos necesarios, pues eso difícilmente se puede cumplir. La orientación, por lo tanto, para mí es clave, en el sentido de que casi actúe como una especie de triaje, ¿no? Haciendo esa analogía con el sistema sanitario. Es decir, que cuando una persona entra a una oficina de empleo, alguien le haga pues un cuestionario, una labor de orientación que efectivamente le diga, bueno, pues quizá cuál es su nivel de empleabilidad, y aquí es efectivamente el Big Data y bueno, pues las herramientas tecnológicas y digitales pueden ayudar mucho, cuál es el nivel de empleabilidad, qué tipo de políticas activas le pueden servir, porque los parados o las personas en desempleo son sustancialmente diferentes. Es decir, en términos de empleabilidad no le podemos dar el mismo servicio a un joven universitario que acaba de terminar la carrera, está muy perdido, pero que probablemente con una sesión de cómo organizar un currículum, cómo hacer frente a una entrevista y este tipo de cuestiones puede conseguir empleo en un corto periodo de tiempo. No le podemos dar el mismo servicio a eso que a un mismo joven de la misma edad, pero que no ha terminado la educación secundaria obligatoria, que ha transitado por varios trabajos precarios y que tampoco sabe qué hacer con su vida. Porque probablemente el itinerario de orientación que tendríamos que darle es sustancialmente diferente. En este sentido necesitamos coordinación. Se ha hablado mucho, ¿no?, en la mesa anterior sobre la labor de la coordinación, pero coordinación a todos los niveles. Y eso implica entre diferentes niveles de administración y también entre diferentes servicios. Y creo que el País Vasco en este sentido es pionero también con la integración de servicios sociales con empleo, por ejemplo, pero también añadiendo pues, toda la parte educativa. Es decir, ver como un todo todos los servicios que se le pueden ofrecer a las personas en las oficinas públicas de empleo. Quisiera hablar también o señalar brevemente la colaboración público-privada. Esto hace unos años pues, parecía que iba a solucionar también muchos de los problemas de los servicios públicos de empleo. Luego se vio que no, o parece que no. Se llevó a cabo alguna evaluación, no se le dio mucha publicidad, pero en todo caso, aquello que parecía que iba a resultar con unos efectos muy interesantes en términos de empleabilidad, pues parece que no los ha dado. Insisto en que parece porque los datos pues, yo tampoco he visto mucho. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues yo creo que con recursos.
Y cuando hablo de recursos, no hablo solo de recursos financieros, hablo de recursos humanos y hablo también de ese intangible que es el saber hacer, la coordinación, la flexibilidad de las administraciones a la hora de ofrecer recursos a las personas que se dirigen a su administración. Voy terminando ya con dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con los objetivos. Vuelvo a cuáles deberían ser, desde mi punto de vista, los objetivos de un servicio público de empleo. Y una pequeña parte sobre evaluación. El servicio público de empleo puede tener muchos objetivos, es decir, puede actuar como intermediario. Y a veces pensamos que efectivamente hay que ir al servicio público de empleo para encontrar trabajo. Y se critica que la tasa, ¿no?, que la tasa de colocación, que las personas que encuentran trabajo a partir del servicio público de empleo efectivamente es baja. Esto se citó previamente. Esto supone cambiar la orientación de los servicios públicos de empleo, porque entonces nuestro público objetivo o su público objetivo no es tanto las personas paradas como las empresas. Se ha dicho previamente en la mesa anterior, pero esto requiere cambiar mucho la orientación. Tampoco tengo muy claro que ese deba ser el objetivo. Es decir, si las personas encuentran trabajo enviando currículums por motu propio, si el mercado funciona por esa vía, pues efectivamente yo no creo que haya que dedicar recursos públicos a una parte que ya funciona. Sobre todo cuando la parte prospectiva que habría que hacer es tremendamente complicada, insisto, en un mundo de revolución tecnológica donde las ocupaciones cambian y donde básicamente lo que se pide ya no es un currículum vinculado a una ocupación, soy profesora o soy orientadora o soy otra cosa, sino qué sabes hacer, ¿no? Los currículums ya casi están más orientados a qué sabes hacer, te puedes adaptar, eres flexible, ¿no? Una palabra que suena peligrosa de vez en cuando porque la flexibilidad parece a veces que quiere decir que puedes hacer de todo y efectivamente a veces es así. Entonces, la intermediación puede ser una de las labores del servicio público de empleo, pero a mi juicio no debería ser la prioritaria. Creo que la labor de coordinación es básica. Coordinación en el sentido de coordinar las políticas activas de empleo. Es decir, dirigir o orientar, mejor dicho, a las personas desempleadas a cuáles son las políticas activas que deberían acceder. Creo que en la mayor parte de las políticas activas que se ofrecen en nuestro país es la persona desempleada quien decide a dónde va. Voy a apuntarme a este curso o voy a solicitar esta ayuda o voy a participar en esta otra actividad. Y en mi opinión debería ser al contrario. Es decir, ese proceso debería ser, o por lo menos coordinado, entre una persona que oriente y la persona desempleada. ¿Cuál es tu currículum? ¿Cuáles son tus problemas de empleabilidad? ¿Por qué no se accede al empleo? Y en función de eso decidir cuáles son las políticas activas de empleo que pueden funcionar mejor dado ese perfil. Para eso deberíamos saber si las políticas activas funcionan. En la sesión anterior se dijo algo así como, mal que bien, las políticas activas funcionan. Yo no lo tengo tan claro, en el sentido de que no tenemos los datos suficientes para saber si funcionan. Y probablemente haya algunas que funcionan muy bien, otras que funcionan muy mal y otras que funcionan para determinados colectivos. Somos muy poco transparentes con los resultados de las políticas activas. Porque, y esto es una crítica, nosotros como país creo que la evaluación la mayor parte de las veces se percibe como una manera de meter el dedo en el ojo y decir lo has hecho mal. No se trata de eso. De lo que se trata es de que, dado que tenemos recursos escasos, utilicémoslos de la mejor manera posible. El último informe de la IREF, del Spending Review, señalaba, por ejemplo, que las subvenciones al empleo, las bonificaciones o reducciones en la cotización, no funcionaban. Lo he resumido, se decía más bonito, ¿no? Funcionan en un periodo corto de tiempo mientras hay ayuda y luego el efecto se difumina. Es la principal política de empleo, la principal política activa de empleo que se utiliza en nuestro país, a pesar de la evidencia. Porque el informe de la IREF lo que viene es a refrendar muchos análisis previos que decían este tipo de subvenciones funcionan en colectivos, en grupos muy concretos, con un problema de empleabilidad muy definido. Con la formación, pues hay análisis de evaluación realizados, lo mismo. Pues algunos funcionan y otros no. Hay actividades que funcionan
para unos colectivos y otros no, y la orientación en general está muy poco evaluada, a pesar de que a nivel internacional se señala que es uno de los programas de mejor coste-efectividad. Creo que uno de los problemas que tiene la orientación, y voy terminando, no me quiero alargar, es el plazo. Buscamos resultados de muy corto plazo. Queremos que las personas se integren ya. Incluso los fondos europeos, el Fondo Social Europeo, está condicionada a que se obtenga determinada tasa de empleo a los 6 meses incluso. Creo que eso también debería ser realista. No podemos pretender que determinados colectivos encuentren trabajo en 6 meses, porque algunos de ellos tienen problemas de empleabilidad graves que no se van a solucionar ni con una orientación, ni con una formación de corto plazo, ni con una subvención. Por lo tanto, también los resultados y los objetivos deberían tener plazos realistas, algunos de corto plazo y otros de largo plazo. La evaluación creo que en ese sentido puede ayudar muchísimo. Con esto termino, porque creo que una de mis áreas preferidas de análisis es efectivamente la evaluación. Creo que tenemos un potencial, lo señalaba también Eurofound con los datos, ¿no? el análisis del Big Data, pero a veces es tremendamente complicado. En todo caso, creo que también necesitamos una orientación en el sentido de aprender de lo que hacemos. Nada más, con esto termino y ya. Bueno, has abierto un montón de temas que seguro que vamos a seguir hablando de ellos, pero bueno, pues entre ellos seguro que Manuel Álvarez, desde lo que hemos visto su currículum, nos puede seguro que comentar, es uno de los temas que has hablado, que llevamos toda la mañana hablando de ello también, de la evaluación, y Manuel es un experto en evaluación en los servicios públicos de empleo, de ver de alguna manera eso, la eficacia y la eficiencia, incluso el impacto de las políticas activas de empleo en los servicios públicos. Entonces, adelante, cuéntanos. Ante todo, agradecer al Gobierno vasco y a la ANVIDE la oportunidad de hablar sobre el tema de evaluación de políticas activas de empleo, en la cual estuve implicado a través de AIREF, cuando estaba en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Uno de los proyectos que había era este, y yo resumiría que en este estudio de la AIREF lo que queríamos era evaluar las políticas activas de empleo de todas las comunidades autónomas y, a su vez, destacaría como 5 claves. La primera clave que hicimos al hacer la evaluación, y por cierto nos costó bastante, es establecer un benchmarking internacional. Es decir, no creer que somos el ombligo del mundo, ver qué diferentes modelos de políticas activas de empleo hay en todo el mundo. Hay, por ejemplo, unos de corte anglosajón que tienen muy poco que ver con los de corte continental. Y a partir de ahí fuimos desgranando, intentando compararnos con los países que creíamos que podríamos aprender y compararnos mejor. Tenían que ser países relativamente grandes, que hubieran tenido buenos resultados en términos de alta tasa de colocación, que tuvieran una estructura más o menos federal de Estado y que, a su vez, tuvieran actuaciones locales. Anteriormente lo dijo Elena, esto no solo es un tema de competencias, sino es un tema de incumbencia, e incumbe a todas las administraciones. La conclusión final fue que al final, después de empezar por más de 20 países, nos centramos el foco en comparar muy bien y estudiar muy bien Finlandia, Bélgica, Alemania, Francia, aunque Francia es un Estado muy centralizado, y Australia. El hecho de estudiar Australia parece algo curioso, pero no lo es. Es un modelo de éxito muy diferente del nuestro, pero del cual algunas cosas seguro que se pueden aprender. Bueno, esta era la primera clave, el benchmarking internacional. La segunda es, queríamos ser capaces de evaluar si podíamos centrar el sistema de servicios de empleo en el usuario, en el demandante de empleo. ¿Qué pide el demandante de empleo de su servicio de empleo?
Y al final, salvadas las distancias, si se me permiten un poco coloquialmente, piden algo parecido a lo que puedes pedir de un centro de salud. Es decir, cuando un paciente pues, se siente mal, va al centro de salud, habitualmente al más próximo, y los pasos que uno suele dar en un centro de salud, ¿cuáles son? Primero te identificas, te tienen que tomar los datos, lo más normal es tomar los datos correctos y deprisa, para eso, por ejemplo, pues tener una tarjeta sanitaria agiliza mucho, y esto no es la octava maravilla del mundo, no es lo tecnológicamente más avanzado, pero desde luego es suficiente. Este es el primer paso, identificación. Segundo, diagnóstico. Lo típico es que, obviamente, si te duele algo, es que te valore un profesional médico, que te dé un perfil del cliente, que tenga el registro, tu registro médico histórico. Desde luego, no vale con un administrativo con experiencia de 6 meses con un contrato temporal. Y aquí hay que reivindicar, y en el informe así lo pusimos, hay que reivindicar que hay que hacer mucho esfuerzo en tener orientadores profesionales dedicados específicamente a establecer el diagnóstico y a partir del diagnóstico hacer lo que hacen los médicos es un tratamiento. En el caso de empleo, pues sería prescribir una serie de acciones, un itinerario de acciones que se haya demostrado que es eficaz, porque cuando vamos al médico lo que queremos es que nos dé algo que sea eficaz. Y si tenemos tos y el médico considera que necesitamos antibióticos, nos prescribe antibióticos. Bien, siempre en políticas activas de empleo, hay que prescribir lo adecuado, no lo que haya a mano. Y desde luego no lo que decida el paciente, como comentaba Begoña. No tiene mucho sentido que el paciente diga, pues yo creo que necesito aspirinas y a lo mejor el médico dice, necesita usted otra cosa, otro tipo de calmante. Adherencia al tratamiento, una vez que que hay un itinerario, una serie de acciones que debe poder hacer el desempleado, hay que hacer un seguimiento. Eso significa trazabilidad, significa ir registrando todas las operaciones. Y finalmente, y muy, muy, muy importante, verificar la eficacia. Que no haya recaídas, que esté científicamente probado. En la medicina, pues lo damos por hecho, es decir, que todos los medicamentos que nos facilitan previamente han sido testados. Bueno, en políticas activas de empleo necesitamos con urgencia un análisis potente estadístico y para ese análisis potente estadístico que nos diga qué es eficaz y qué no es eficaz, sobre todo tiene que basarse ¿en qué? En datos. La conclusión traducida en definitiva a los servicios de empleo es que hay que poner el centro del foco en el usuario, en su necesidad de encontrar trabajo y en darle los itinerarios y las acciones que se demuestren cuantitativamente que son eficaces. La tercera clave es financiación. Financiación es fundamental, pero no es solo tener dinero, sino que podemos tener mucho dinero, pero a lo mejor gastamos un buen dinero en un mal sitio. Hay que evitar por todos los medios esto. Y para alguien que, como yo, viene del sector privado desde muchos años, la contabilidad de financiación que viene del SEPE y que se traspasa, se financia hacia las comunidades autónomas y, a su vez, se transfiere en muchos casos a las entidades locales, es cuando menos manifiestamente mejorable, por decirlo de forma suave. Sería incomprensible que no hubiera una integración contable en estos 3 niveles, como ahora en la práctica hemos visto que se ha dado con afortunadamente excepciones, pero debería haber unos estándares contables. En conclusión, hay que tener criterios contables de consolidación presupuestaria multinivel. Cuarta clave, eficiencia. En este punto he de manifestar y les he de confesar que en AIREF, después de intentarlo mucho, tuvimos que tirar la toalla en este punto. Como bien decía Begoña, si no sabemos
cuántas personas trabajan, pues cuando les íbamos a preguntar, bueno, pero en esta oficina, ¿cuánto se gasta de teléfono? No lo sabían, pero es que no lo sabían nadie. Necesitamos una contabilidad analítica para saber no solo el coste de las personas afectadas al servicio y de los proveedores externos que se puedan tener, sino de todos los demás suministros a nivel de oficina y a nivel de delegación. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la eficiencia, en definitiva, son costes. Es saber que estás minimizando, para un determinado servicio, minimizando el coste. Eso es el concepto de eficiencia. Pero si no tienes los costes, no sabes. Sabes lo que haces, pero no sabes si eres eficiente o no. Y quinta y última clave, que yo creo que es la más importante, evaluación continua de la eficacia. Tenemos que saber que los tratamientos, los itinerarios que prescribimos sirven para algo o para nada. Al igual que en medicina, esto solo se consigue tomando datos y analizando rigurosamente. En los países más avanzados miden la eficacia de los itinerarios de forma continua. ¿Para qué? Pues para ahorrarse dinero invirtiendo en lo que no funciona y en vez de eso dedicarlo a las políticas activas que se demuestran que funcionan. La calidad que nosotros constatamos de datos es muy desigual entre comunidades autónomas. Las hay que lo hacen bastante bien y las hay que no preciso dar más detalles. Hay que estandarizar unos mínimos y ser valientes y decir que es condición necesaria para gastar más dinero que tengamos los datos suficientes para poder valorar si las políticas activas tienen una eficacia probada o no. Conclusión, y esta es la última conclusión de esta quinta clave, hay que dar a mi entender, prioridad absoluta para tener datos fiables, completos, comparables para analizar la eficacia de todas y cada una de las políticas activas de empleo. Bien, ¿y ahora qué necesitaríamos de cara al siglo XXI? Pues creo que los servicios de empleo del siglo XXI necesitan varias claves. La primera es digitalización. Digitalización en todos los aspectos. Primero, al usuario. Hay que tener su historial completo laboral, sus acciones, interacciones con el Servicio Público de Empleo, los resultados obtenidos o no. Segundo, interacción digital con las empresas que demandan un empleado, que es la que nos debe enseñar a saber qué datos necesita la empresa para nosotros recabarlos de los demandantes de empleo y que son fundamentales para lograr una buena selección. Hay dos casos que, bueno, no me detengo, pero dos casos que son muy ilustrativos, muy interesantes. Alemania y Bélgica, que son, aunque están aquí al lado, es realmente casi como Nueva Zelanda. Digamos, es un mundo en el cual la calidad de los datos que tienen los servicios públicos de empleo es lo suficientemente buena como para que las empresas que en Alemania están obligadas a poner todas sus vacantes en el servicio público de empleo más próximo, no solo no lo consideran como una obligación impuesta, sino que están contentas con hacerlo, porque saben que eso les ayuda. En Bélgica no digamos ya que las agencias de colocación privadas, ¿vale?, pagan al servicio público por acceder a la base de datos del servicio público. Digamos, ¿por qué? Porque tiene una calidad suficientemente buena. Tercer elemento de digitalización es la operatividad en las oficinas, usando además herramientas de perfilados, que sabemos que es uno de los clásicos. Y los proveedores de servicios externos, alguien, por ejemplo, con quien subcontratas una formación, deben estar conectados digitalmente para, 1, organizarse, 2, ser evaluados y 3, facturar el coste del servicio, que es otra de las pesadillas que hemos visto en la evaluación de los servicios públicos de empleo cedidos a terceros. Bien, ¿qué más elementos habría que comentar? Pues la digitalización es clave, aparte de eso, economías de escala. Deberíamos ir pensando en tener todas las vacantes, como en Alemania,
todo el territorio y capturar los perfiles en relación a lo que nos demandan las empresas. 3, necesita nuestro sistema, un sistema del siglo XXI, necesita basarse en personas que orienten a personas. Eso sí, con un riguroso análisis científico de los resultados. 4, interconexión interterritorial e internacional. Hemos visto cosas bastante curiosas, como por ejemplo Rioja y Navarra. Cuando tienen un problema de desempleo en Rioja, ¿qué hacen los desempleados en Rioja? Cruzan el Ebro y se van al otro lado. Digamos, una simple interconexión buena entre ambos servicios de empleo facilitaría. 5, colaboración público-privada, que en efecto en nuestros análisis vimos que no es la panacea, pero lo que sí vimos es que en algunos países como Alemania, si se basa en pago por eficacia, puede tener su sentido. 6, evaluación continua de la eficacia mediante métodos cuantitativos. 7, contabilidad analítica. 8, integrar el sistema con los servicios sociales. Ya se comentó, esto es algo que se hace en el País Vasco, que está muy bien planteado, que nosotros lo defendemos y lo defendimos en AIREF y ahí está, y con los servicios sociales y con el sistema educativo. Son 3 piezas que hay que integrar. Y 9 y último, estar preparado para ser una agencia de empleo para migraciones a gran escala. ¿Por qué? Pues porque también lo dice otro informe del AIREF y se está viendo estos días y en nuestro ministerio lo sabemos de primera mano. Las proyecciones demográficas de España nos dicen que si queremos, entre otras cosas, mantener el estado del bienestar, necesitaremos en los próximos 30 años aproximadamente unos 8 millones de migrantes que vengan aquí. Justamente esos 8 millones de migrantes en algún momento tienen que pasar por una agencia pública de empleo. Es fundamental que estemos pensando ya no solo en que se acerquen a nuestras oficinas, sino que se pueda empezar a trabajar desde más allá de nuestras fronteras para que la agencia pública de empleo funcione y pueda atraer gente con los perfiles adecuados desde incluso al otro lado del Atlántico, que es lo más normal. Y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, contamos también con Ana Fuster, que la estamos viendo online. Y bueno, pues Manuel también ha abierto una serie de temas que seguro que Ana, como consultora y de Deloitte y con amplia trayectoria en el sector público y en el campo del empleo, pues seguro que nos puedes contar cómo hacemos también esas transformaciones, de esa visión de consultoría hacia el sector público. Y ya Manuel nos ha dicho muchas cosas de las que debemos hacer, pero ¿esto cómo lo tenemos que transformar? Bueno, pues adelante, cuéntanos. Y vamos a ir ciñéndonos al tiempo porque luego sí tenemos que debatir algunos aspectos que seguro que van a ser sobre algunas de las cosas que están saliendo. ¿De acuerdo? Adelante. Bueno, Egunon, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de participar y más compartir mesa con este plantel de expertos. Voy a ser rápida, entre otras cosas, porque tengo el defecto de hablar muy rápido, con lo cual espero que no llegaré a estos 10 minutos que nos habíais dado, ¿vale? Como comentabais, voy a intentar trasladar mi visión, y mi visión es, evidentemente, de un agente externo, de un consultor, que es proveedor de servicios y que hemos tenido experiencia en varias comunidades de empleo. Hay en varias comunidades autónomas, tanto en empleo como en servicios sociales, como en educación, que, como comentaba Manuel, evidentemente están muy conectados, ¿no? ¿Cuál es mi punto de partida o cuál es el diagnóstico que yo tengo en la cabeza? Pues no voy a descubrir la sopa de ajo porque yo creo que en este punto, y creo que es una gran suerte, tenemos un diagnóstico compartido en casi todos los agentes que participan del Servicio Nacional de Empleo, ¿no? ¿En qué nos hemos basado? Pues nos hemos basado en varios ejercicios, tanto en los ejercicios que hicimos de BADES, en la ayuda que hicimos en el Spending Review de AIREF sobre el tema de las políticas de empleo, en algunos trabajos que hemos hecho para ayudar a la integración de las rentas mínimas en toda esta dinámica, que ha sido en algunos casos doloroso. Y voy a listar un poco las conclusiones que yo creo que hemos obtenido como, yo te digo, como proveedor externo, ¿eh?
esta falta de integración entre políticas activas, sociales, educativas y de protección. Es decir, aquí, y como comentaba antes Manuel y como comentaba Begoña y como se ha ido comentando a lo largo de la jornada, tenemos un problema importante a la hora de que estos diferentes silos de políticas no comparten un mismo idioma y por tanto es muy difícil que sean capaces de integrarse, ¿no?, en el momento actual, con lo cual aquí hay un reto muy relevante. También creemos que uno de los retos relevantes también es empoderar a todo lo que son agentes locales. Y aquí estoy hablando tanto de ayuntamientos, como se ha visto en el panel anterior, como en las diferentes oficinas de empleo, que creemos que hay que empoderar esta figura y hay que hacer que estas oficinas de empleo sean mucho más potentes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tienen el pulso del tejido productivo local y porque pueden entender mejor que nadie cómo hacer esta orientación o la intermediación, en el caso de que se apueste por ello, de una forma mucho más efectiva. Una cosa que echamos de menos y que creemos que es mejorable, que tiene que permitir, no solo a nivel de intermediación, pero para mejorar la información de la que dispone el sistema, es la aproximación y los servicios que damos a las empresas. Es decir, cómo conocemos el tejido productivo local, cómo somos capaces de anticiparnos a qué necesidades, y lo mismo, hablar en idiomas, ¿no?, en un mismo idioma, pues como puede ser el de competencias. ¿Qué competencias, como comentaba antes Begoña, no tanto en el currículum, sino lo que sabéis hacer? ¿Qué competencias se requieren ahora y qué competencias se pueden requerir en un determinado tiempo? Esto nos tiene que permitir integrar la información y estas diferentes políticas, ¿no? Las diferentes operativas que hay para hacer seguimiento a los usuarios. Aquí tenemos un problema tanto de datos como de mecanismos y esto lo hemos ido viendo en muchas entidades públicas y muchos sistemas en los que precisamente la calidad del dato a lo mejor no es la mejor a la hora de para poder analizar y tomar decisiones, y luego que hay una cierta heterogeneidad a la hora de entender cómo hacer seguimiento de usuarios, cómo perfilarlos, cómo definir el modelo de atención, con lo cual tenemos el riesgo de que un mismo usuario, depende de dónde vaya, tiene acceso a diferentes niveles de servicio. Esto creemos que es un elemento que se tiene que abordar, ¿no? Como comunicaba Manuel antes, la comunicación de vacantes no es obligatoria. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, depende. Para la parte de intermediación, como decía Begoña, a lo mejor no es el gran reto que tienen los Servicios Nacionales de Empleo, pero esta información es muy útil y muy básica para poder ver cuáles son nuestros servicios, tanto en orientación como en itinerarios personalizados de inserción que necesitamos para nuestras personas que están desempleadas, con lo cual esta información creemos que es básica integrarla en el propio Sistema Nacional de Empleo. Por otro lado, la dificultad en la trazabilidad de las políticas activas de empleo, precisamente por la falta de datos, porque los sistemas están desintegrados y porque, de alguna manera, la parte de medición de esta eficacia, que comentaba antes Manuel, pues es francamente mejorable. Un último punto, la parte de oficinas de empleo. Estas no disponen de suficiente autonomía, son oficinas que de forma histórica y desde nuestra perspectiva, repito, son unidades que de forma histórica se han dedicado al trabajo más administrativo. Entonces, reconvertir estas oficinas en que sean unidades realmente autónomas, que sean unidades locales básicas del Sistema Nacional de Empleo, que tengan, por principio de subsidiariedad, esta directa interacción con las personas que buscan empleo, con el propio tejido productivo local, etcétera, vemos que es muy importante. Y un último apunte que sí que quería decir y que además ha salido. Creemos que además los propios servicios de empleo tienen otro reto añadido, si cabe, que es esta dinámica de gasto que está desalineada totalmente con los ciclos de ejecución y pago de las PAE. Esto yo creo que supone además este extra ejercicio a la hora de dedicar recursos de los sistemas regionales de empleo a tareas administrativas y orientadas a subvenciones y con ciclos de justificación y verificación que son interminables y que están desalineadas con las dinámicas de gasto, con lo cual esto es un elemento que creemos que es una barrera que puede impedir transformar otros elementos dentro de este servicio. ¿Cuál es la buena noticia? Y aquí quiero dar un poco de esperanza, es decir, este momentum, ¿no?, que comentaban en el panel anterior, o esta voluntad de cambio es generalizada, es decir, están todos los agentes orientados a esta voluntad de cambio. Compartimos diagnóstico. A lo mejor no al 100%, pero en los grandes bloques estamos de acuerdo.
que tenemos una necesidad acuciante que hay que ponerse a trabajar básicamente por el contexto que tenemos derivado del COVID, y una oportunidad que es que tenemos unos fondos europeos que nos tienen que hacer posible hacer este abordaje integral de la transformación. También un warning, y es que estos fondos europeos, y como comentaba antes Begoña, van a requerir de una medición del impacto de estas medidas que se vayan a poner en marcha, que creo que van a ser positivas de cara a los cambios de dinámica que necesita el sistema. ¿Cuáles tendrían que ser un poco los focos que creemos que tendrían que abordarse en estas posibles reformas? Pues, también se ha comentado, tiene que estar el sistema centrado en el usuario y entender que todas las reformas y las transformaciones tienen que estar vinculadas a que la experiencia de la persona que está desempleada con el Sistema Nacional de Empleo sea lo más integrada, uniforme y agregada posible, no solo con el empleo, sino con educación, protección social, etcétera. Un poco de las políticas adaptado a la realidad local y a las empresas. Hace unas semanas salía un estudio del World Economic Forum vinculado al Future of Jobs, ¿no? Que puede tener un punto es difícil saber qué va a pasar en los próximos meses, pero este ejercicio de predictibilidad de qué va a pasar en el tejido productivo, qué va a pasar en las empresas y qué competencias van a ser requeridas en los próximos meses, creo que es un ejercicio que tenemos que ser líderes en hacer el propio ejercicio para nosotros mismos, para nuestro sistema, ¿no? La mejora de los ciclos de financiación, evidentemente. Hay que hacer que los sistemas sean ágiles. Más allá de que sean efectivos, tenemos que agilizar y, por tanto, quitar peso administrativo y burocrático al ejercicio que hacen los sistemas regionales de empleo. Esta unificación del idioma para generar esta integración que se ha comentado antes también entre el Sistema Nacional de Empleo y otras políticas. Nuestra apuesta, y siempre que lo explicamos, es empecemos a hablar de competencias. Es muy fácil hablar de competencias del Sistema Nacional de Empleo, es muy fácil hablar de competencias en la educación y cómo esta educación y cómo medir qué impacto tienen los programas formativos en la empleabilidad de un trabajador. Tiene que ser relativamente fácil si se habla de competencias y no de horas de formación o de lo que haya podido escoger el usuario a nivel de capacidad. Mejorar los modelos de ejecución que aligeren cargas administrativas de los servicios de empleo. Y aquí un ejemplo, y es, algunas veces hemos intentado hacer ejercicios en los que, en lugar de trabajar por subvenciones, vayamos a trabajar a un modelo de contratación por precio hora, de formación o de diferentes. Estos modelos hay que pensar y hay que abordarlos. Son difíciles, generan muchas tensiones internas, porque al final es una gestión del cambio brutal, pero se tiene que poder trabajar a la hora de quitar esta parte administrativa y orientarnos a la efectividad de lo que estamos planteando como... Acabo con lo que decía Begoña. Tenemos unos recursos limitados, tenemos que ser capaces de hacer que estos recursos brillen muchísimo más. Es que recasco. Y hasta aquí mi intervención. Bueno, pues Ana hablaba desde una visión externa y ahora tenemos a Javier Ramos que lo va a hacer justo desde el otro lado, desde la interna. Y bien lo puede hacer porque Javier Ramos es compañero de Lanbide, del Servicio Público Vasco, y bueno, pues él además es compañero ahora, pero fue el primer director general de Lanbide, con lo cual sabe con lo que cuesta poner en marcha un servicio público y todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero además ahora tiene como responsabilidad el gabinete técnico de Lanbide, un gabinete que tiene, además, está también el observatorio, tiene Futurelan. Bueno, yo diría que es el rey de la información y el rey del dato. O sea que Javier, y tiene además del propio servicio de Lanbide conexión con muchísimos otros servicios y por tanto nos puede contar la visión desde dentro, pero además también en relación con otros servicios. Así que adelante, Javier. Muy bien. En primer lugar, el agradecimiento por la compañía y por la atención a los que estáis al otro lado. Y esto de intervenir el último hace que tus ideas estén rebotando en tu cabeza, sobre todo escuchando a Begoña, Manuel y Ana, pues me han roto algunos esquemas y bueno, voy a intentar ajustarlos. Quisiera hacer una intervención basada en un análisis diagnóstico, pero no tanto porque estemos ante un enfermo. Creo que los servicios públicos de empleo, como comentaba Begoña, no son enfermos, son entidades de actividad plena. Y si nos fijamos en Lanbide, formamos parte del entramado institucional
Y yo creo que el hecho de que trabajemos 1000 personas, tengamos un presupuesto de gasto de aproximadamente 900 millones, abrimos todos los días 46 centros de trabajo, vamos a atender de aquí a lo que nos queda de año a unas 475.000, 500.000 personas que están dadas de alta en la demanda de Lanbide, y eso aproximadamente, para que nos situemos, es entre el 46 y el 50% de la población activa de este país. En términos de esa actividad, de ese bullicio, aproximadamente, creo que no me falla la memoria, el 34% de los procesos de interoperabilidad que tenemos en el País Vasco los generamos desde Lanbide, y Euskadi es la comunidad autónoma que lidera los procesos de interoperabilidad, duplicando a la siguiente comunidad autónoma. Y si además tenemos en cuenta que lo que hacemos es gestionar directamente uno de los instrumentos más importantes de la cohesión social vinculado al empleo, como es la RGI, a pesar del consumo enorme de recursos que tiene por su complejidad administrativa en la tramitación, eso nos lleva a que somos un instrumento, como os decía, en plena actividad. Y todas esas capas nos sitúan, casi en la última, somos el instrumento fundamental en la gestión de las políticas activas, y estoy viendo a Fernando ahí abajo, lógicamente dentro de un entramado, un sistema, pero probablemente seamos el principal instrumento. Esta actividad que desarrollamos, yo creo que hay que situarla en un contexto, en unas tendencias que esta mañana Juan, Begoña también ha comentado, de enorme complejidad. Estamos ante un mercado de trabajo con cada vez menos empleo, con una mayor precariedad, y que es subsidiario de la política económica, de la política fiscal y de las relaciones laborales. Entonces, con esa situación yo creo que nos es complejo contribuir, pero creo que es la gran respuesta o la gran cuestión que tenemos que hacer como sociedad, cómo contribuimos a un mejor reparto de la riqueza que entre todos estamos generando. Entonces, llegado a este punto y casi intentando contestar a la pregunta que nos lanzaba Gloria, dice, bueno, ¿y cómo cambiamos los servicios públicos de empleo? Yo creo que la ruta, el camino que tiene que andar Lanbide en estos momentos, y entiendo que es extrapolable al conjunto de los servicios públicos de empleo, es el de la adaptación, mediante una profunda transformación. Y a partir de aquí parece que lo has dicho todo, ¿no? Pero el otro día escuché a Ana en una conversación que tuvimos preparando estas cosas, que es importante tener elementos conceptuales, pero hay que ser más tácticos, hay que predicar con ejemplos concretos. Entonces, ¿qué rutas o qué caminos de transformación entiendo que debe hacer Lanbide? Dos de ellos pueden estar encajados en el ámbito de las premisas. Yo creo que necesitamos unas premisas. Se ha recalcado que somos un elemento instrumental, lo que necesitamos fundamentalmente es dotarnos de unas estrategias. Participaremos en ellas, pero necesitamos dotarnos de unas estrategias a todos los niveles, al menos jerárquicos, una estrategia europea, una estrategia estatal y una estrategia en Euskadi que nos marquen la situación en la que el elemento instrumental, que es Lanbide, debe actuar. Otra premisa, tenemos que intentar que el terreno de juego, el ámbito en el que nos movemos, sea más cómodo, o al menos lo intentemos ser más cómodos. Si tenemos problemas por la cantidad enorme de recursos que consume la gestión de ese instrumento valioso de cohesión social que es la RGI, tenemos que intentar transformarlo, si no nos va a consumir esos recursos. Y igualmente tenemos que ir hacia un modelo en el que el resto de participantes en el sistema vasco de empleo tengan participación. Por eso los desarrollos normativos esperados en esta legislatura son tan importantes. Esas serían dos premisas, pero no quiero pecar de escapismo y como antes yo creo que ha puntualizado también Manuel ese repaso, creo que tenemos al menos tres ámbitos en los que los servicios públicos de empleo tenemos que hacer ese camino. Uno, fundamentalmente los servicios, otro la organización y luego el uso de la tecnología como tercero. Los servicios, yo creo que cada vez vale menos, tengo un catálogo de servicios, pero lo vemos como un catálogo de si quieres lo tomas o si no lo dejas. Estamos acostumbrados desde los servicios públicos a decir, esto es lo que tengo. Como he dicho, no hemos puesto la mirada en el usuario, en la empresa, en la persona. Esto es lo que tengo. Tenemos que ir a una cartera de servicio integrada por buenas prácticas, sujetas, y vuelvo a recalcar lo que ya antes han anticipado Begoña y Manuel, sujetas a una permanente evaluación y medición de satisfacción. Servicios. Organización, también lo han comentado. Esto de ir el último es que
te pisan todas las conclusiones. Como comentaban, yo creo que tenemos que ser una organización focalizada hacia los resultados. No debemos, como la gran parte de la Administración, pensar que nuestra razón de ser está en la trazabilidad. No tiene sentido que no nos centremos más que en aquellos procesos que nos reportan valor. Y todos aquellos procedimientos que nos lastran o que nos consumen muchos recursos, o los abandonamos o los automatizamos, pero no podemos ser cautivos de ellos. Y esto no se puede hacer sin una importante inversión en personas, cuantitativa y cualitativa. La dimensión de Lanbide, Begoña ha puesto sobre la mesa unos datos peligrosos, dramáticos. Yo sé que esta expresión, si estuviera por aquí el consejero de Hacienda, me dirá, ¿y dónde crees que vamos a sacar el dinero para? Pero si queremos ir a determinadas batallas, tenemos que estar dotados para librarlas. Y dentro de esa organización, algo que también se ha comentado, digitalizar. Yo creo que los formatos de atención a las personas y a las empresas, que son nuestros clientes, no solo si los más importantes deben ser presenciales y personales, sino que también deben ser todos digitales. Cualquier entidad o persona tiene que tener esos servicios en un formato digital. Y desde el punto de vista de la tecnología, me ha gustado mucho la intervención previa de Manuel, algo así como, si no mido, no sé. En estos momentos las administraciones, los servicios públicos de empleo generan tal cantidad de datos, tenemos tal trazabilidad como consecuencia de lo que hacemos y las personas que se acercan a nosotros, que tenemos que aprender a ser dueños del dato, a gobernar el dato y a situarlos ¿en qué? En un sistema de información al servicio de las personas y de las empresas. Tenemos que intentar que eso acaben siendo elementos de información para una sociedad cada vez más madura en el consumo de información. Seguramente que muchos de nuestros usuarios, si dispusieran de esos sistemas de información pedagógicos y a la medida, resolverían muchas veces ellos sus problemas, aunque en muchas ocasiones requieran de ese tutor, de esa asistencia personalizada. Y por último, y voy a leer, porque si no se me olvidará alguna palabra, os voy a leer unas palabras: conseguir la activación laboral de las personas en empleos de calidad, contribuir a la competitividad de las empresas y asegurar la cohesión social y territorial. Son unas palabras que constituyen la misión de Lanbide. Si no somos capaces de articular todo eso que aprendí el otro día hablando con Ana, estrategia, táctica, y no lo ponemos al servicio de principios y valores, tendremos problemas. Y yo creo que este país, estos son los elementos que primero tenemos que mirar, esos principios y valores que constituyen la misión. Esa es mi aportación, Gloria. Bueno, pues ahora sí nos queda un tiempo para generar un debate aquí con algunos de los temas que ya han salido. Y me gustaría empezar por uno de los temas que ha comentado Begoña, que yo creo que querría ver la opinión del resto, y es cuando ha hablado de la intermediación. Pero bueno, saber un poco el papel de los servicios públicos en la intermediación, porque además has dicho que no estamos en unos niveles buenos, altos de intermediación, pero que incluso tampoco igual tiene que ser la mayor preocupación. Bueno, entonces, hayas metido un elemento de debate que me parece importante y es, bueno, tenemos mejora, pero cuánto de importante tiene que ser esto dentro del servicio público, pero cómo tiene que ser esa relación entre trabajadores o personas desempleadas y las empresas para conseguir ese matching. Bueno, en esto que estoy diciendo hay varias cuestiones, porque es desde cómo lo hacemos, cómo mejoramos, qué importancia tiene que tener, pero porque este es un servicio clásico de los servicios públicos de empleo, ¿no? Entonces, dentro de otros muchos, pero sí me parece que tiene, desde mi punto de vista, una gran importancia y me gustaría que deis opinión sobre ello. Bueno, yo lo señalaba antes, España es cierto que es uno de los países con una menor tasa de intermediación en el contexto europeo. Claro, también las diferencias en términos de registro de vacantes son muy importantes. Manuel señalaba antes que, por ejemplo, en Alemania es obligatorio el registro de vacantes. En España lo fue hasta el año 95, si no me equivoco, y aquello no funcionaba. O generaba una multitud de papel administrativo que realmente no ocasionaba, en general, una mayor intermediación real. Yo no creo, en mi opinión, yo no creo que la intermediación general sea el objetivo del Servicio Público de Empleo.
Insisto, hay muchas empresas que lo que tienen son currículums a expuertas en su página web. Entonces, ¿por qué el Servicio Público de Empleo va a intervenir ahí? Yo ahí no lo veo necesario. Creo que en algunos casos hay oficinas de empleo que sí pueden hacer una labor de intermediación muy interesante y lo encajo con algo que han señalado tanto Manuel como Ana como Javier, en el sentido de que las oficinas de empleo también son muy diferentes. Entonces, hay oficinas de empleo, por ejemplo, pequeñas, que están vinculadas o muy cercanas a polígonos industriales, donde la labor de intermediación es muy importante porque está muy cerca de pequeñas empresas que efectivamente necesitan el Servicio Público de Empleo. Entonces, un poco, no te estoy respondiendo ni sí ni no, no te estoy respondiendo con claridad, soy consciente porque creo que los objetivos también deberían ser valorados casi a nivel de oficina, pero no con la idea de todos tenemos que tener el 100%, sino hay oficinas que están situadas en zonas donde hay pocas empresas y, en cambio, mucha población desempleada. Los objetivos de esa oficina no pueden ser los mismos que los de las oficinas que están situadas, como decía previamente, al lado de un polígono industrial. Entonces, es necesario el dato, la capacidad de dato hay que analizarla al nivel más micro posible, en el sentido de saber con qué inputs cuenta cada oficina de empleo, porque cada una de ellas es diferente. No podemos poner tampoco el mismo objetivo. Entonces, yo no creo que la intermediación tenga que ser cuanta más alta mejor. Insisto, si el mercado funciona y actualmente en un entorno además de paro muy elevado, pues las empresas lo más probable es que se encuentren con muchos currículums sin necesidad de acudir a ningún tipo de intermediario. Pero sí creo que en algún caso puede ser muy interesante y eso también dependerá del contexto de cada oficina. Yo creo que la intermediación es un aspecto muy relevante desde el punto y hora que el usuario del servicio, pues lo que desea es que, a ser posible, le puedan facilitar un empleo. Y, por lo tanto, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo porque los servicios públicos de empleo tengan más relación de vacantes, tengan las vacantes mejor informadas para hacer el matching entre la gente que demanda empleo y las empresas que lo necesitan. Yo creo que ahí tenemos bastante que mejorar en dos ámbitos. Primero, en el ámbito local. Yo creo que antes hubo una intervención sobre los aspectos locales. En algunos países, como por ejemplo Finlandia, nos dimos cuenta que la autonomía y la capacidad de gestión que tiene alguien en una oficina comarcal en Finlandia es mucho más fuerte de la que hay, pues, por ejemplo, en media en España. ¿Por qué? Pues porque allí, si se dan cuenta de que hay una empresa que a lo mejor tiene que cerrar o que hay otra empresa que va a abrir en 6 meses y que necesita, pues, técnicos, operarios de maquinaria de este tipo, son capaces de montar ellos un proceso de formación e incluso de transformación de la gente que sale de una empresa para colocarla en otra, sin tener que subir 7 niveles y tardar 7 años en obtener la financiación para eso. Entonces, yo sí creo que es muy importante digamos, que logremos mejorar los niveles de intermediación. En el informe de AIREF dejamos caer, nos lo pensamos mucho, pero dejamos caer que a lo mejor hay que volver a la situación en efecto en la cual estuvimos y volver a decir que sean las vacantes, por favor, que sean obligatorias la comunicación de vacantes. Eso sí, la condición necesaria es que el sistema público de empleo sea capaz de gestionar bien esas vacantes, esas demandas y atenderlas. Y yo diría que a su vez siempre se habla de competir con las agencias de colocación. Dice, bueno, eso lo pueden hacer las agencias de colocación. Creo que en parte hay una competencia evidente, pero también se puede colaborar. Es decir, la tarea de intermediación, posiblemente de los servicios públicos de empleo, por su carácter público, debería especializarse en determinados segmentos que sabemos que las agencias de colocación privadas no van a entrar. A mí me gustaría explicar una anécdota porque yo creo que
la mayor temas ya se han comentado, y es sobre un ejercicio, vamos a decir, muy tosco de perfilado que se hizo en una comunidad autónoma, ¿vale? Que te permitía pues, hacer una primera valoración de los perfiles que te podían llegar a una oficina de empleo para pedir básicamente la prestación por desempleo. Ahí te das cuenta que hay gente que no está dispuesta a recibir una intermediación. Es que no puede trabajar por situaciones personales varias, ¿no? Entonces, apostar por un modelo de intermediación globalizado y que no sea adecuado bien al territorio, como comentaba Begoña, con las oficinas, con oficinas concretas, con funciones muy especializadas, bien por el tipo de persona que te entra por la puerta, ¿no? Digitalmente o físicamente. Con lo cual, una de las cosas que hemos estado pensando mucho con el tema de intermediaciones, creemos que es mucho más importante o prioritario que nos dediquemos déjame decir, a la intermediación indirecta, y es mejorar esta información que tenemos tanto de las competencias que tiene la persona desempleada y las competencias requeridas por el mercado laboral. Si somos capaces de tener esta información y trabajar en mejorar la empleabilidad de las personas en base a la realidad y no en base a no disponer de datos, la intermediación real, como decía Begoña, las empresas y el mercado esto lo hacen bien. No digo que no haya una parte específica de personas desempleadas que requieran un extra, ¿no? O requieran realmente un acompañamiento en esta intermediación. Pero creo que tiene que ser mucho más personalizado. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Javier relativo al tema del tutor social y el acompañamiento en toda la vida de las personas desempleadas, no solo en el momento que están en un momento más crítico, sino entender cómo va evolucionando después de la atención que reciben los sistemas nacionales de empleo. No sé, hasta aquí. Javier. Yo tampoco voy a ser concluyente, no me voy a decantar claramente, pero si tuviera que expresarme con más claridad, yo creo que el drama que tenemos en Euskadi es que tenemos, pues ahora mismo ya no sé cuál es exactamente, pero vamos a suponer que andamos entre el 10 y el 11% de paro. Ese es nuestro drama. Yo creo que nuestro drama no es asistir a un conjunto de puestos de trabajo que por la ineficiencia del sistema no se cubren. Yo creo que ese no es nuestro problema. Entonces, como estáis comentando, el sistema parece que le da respuesta a la cobertura de los puestos. Bien, dicho esto, yo creo, y estamos muy cerquita de una institución muy querida aquí, el campo de San Mamés y un equipo de referencia. ¿Por qué menciono este tema? Porque igual lo que tenemos que hacer es cuidar la cantera, y si la cantera son 475.000 demandantes, donde igual tenemos que focalizar más es, lo decía ahora mismo Ana, es conseguir a través de las políticas activas la mayor empleabilidad posible para que esas personas, si van a empresas, las hagan competitivas. Y no estoy tan seguro, por eso yo lo de concluyente, si yo me tendría que fijar un objetivo del 5, del 6, del 8% de protagonismo de intermediación, pero sí de que ninguna vacante en este país se quede sin cubrir. Bueno, relacionado con este tema, yo creo que ya ha salido también que era la posición de las oficinas. Bueno, por decir así, la estructura de los servicios públicos es, en general, de unos servicios centrales y una red de oficinas. Pero sí me gustaría, porque antes comentabas, Begoña, ¿no?, en este tema de intermediación, que es diferente a veces el papel que juegan unas oficinas que otras, ¿no? Y entonces ahí voy porque en muchos casos las oficinas ya tienen como muy asignado cuál es su función, su modo de actuación, y quizás tengan que ser otras. O bueno, ¿cuál es? Lo que pregunto en definitiva es ¿cómo sería un buen diseño de estas oficinas de empleo a futuro? ¿Cómo los adaptamos a esta nueva realidad, además? Wow. Bueno, Manuel ha señalado antes muchas cosas relacionadas con las oficinas. Señalaba el caso finlandés, donde las oficinas tienen un alto grado de descentralización. Eso ocurre en varios países, sobre todo en los nórdicos. Yo creo que aquí las oficinas prácticamente no tienen ningún grado de autonomía, ninguno. O sea, no tienen capacidad para casi cambiar los servicios que puedan ofrecer a las empresas. Entonces, la adaptación viene un poco impuesta por el contexto en el que están. Yo creo que yo soy partidaria de dar más autonomía a las oficinas y condicionar en resultados
Estoy a favor, pero también habría que definir los resultados, porque ahí también es un tema tremendamente complejo. Y aquí, de nuevo, con la evaluación. No es lo mismo un resultado bruto que un resultado neto. Deberíamos condicionar en efectos netos, en impactos con contrafactual. Porque si no estamos comparando cosas que no son comparables. Y vuelvo y está ligado con las oficinas. No es lo mismo una oficina que está en un barrio con una zona con un porcentaje de desempleo muy elevado, porque estaba al lado de una empresa que cerró, que una oficina que está al lado de un polígono industrial. Los resultados van a ser diferentes, muy diferentes. Y la mayor parte del resultado no va a ser debido a que la oficina sea más o menos eficiente, sino a los inputs con los que cuenta. Entonces, yo creo que yo estoy a favor de dar más autonomía a las oficinas siempre que los resultados se analicen de una forma adecuada, siempre que los resultados se midan en términos de impacto neto, teniendo en cuenta los inputs con los que cuenta, los recursos financieros, humanos y el tipo de parado y el tipo de empresa que tiene alrededor. Entonces, eso sí que requeriría, bueno, pues lo que señalaba Manuel, ¿no? Una contabilidad. Efectivamente, quizá el principal problema, realmente, para mí uno de los resultados más relevantes del primer Spending Review es no podemos decir nada de las oficinas porque no están los datos. Eso es tremendo. O sea, eso es tremendo, el decir, no sabemos qué pasa con el dinero, cómo va descendiendo desde el SEPE, ¿no? O desde los servicios públicos de empleo autonómicos, cómo va descendiendo a nivel de oficina y en qué se gasta el dinero. Esa es una conclusión tremenda. Ojo, no estoy diciendo que se gaste mal, es que no sabemos cómo se gasta. Entonces, dar más autonomía a las oficinas les permitiría orientar más sus acciones teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan y teniendo en cuenta el perfil de las personas que se registran, qué servicios necesitan y también con qué empresas cuentan alrededor, cuál es su ámbito de influencia. Sí, yo creo que Begoña ha dado suscribo lo que dice Begoña, quizás me recuerda específicamente cómo lo tienen en Alemania. En Alemania clusterizan, vaya palabra, pero que significa que segmentan muy bien las oficinas. Y entonces saben que pues, la oficina de empleo de Vitigudino pues, probablemente no tiene nada que ver con una de Amurrio. Pero son capaces de, con suficientes datos, hacer segmentación para comparar oficinas que están en un entorno similar, ¿vale? Y a partir de ese entorno similar sí que generan incentivos que incluso son públicos y en su caso, llegan hasta el bolsillo del que está trabajando en la oficina para que quien en un determinado nivel de complejidad lo haga mejor, perciba más incentivos. No simplemente el que esté pues, en un polígono industrial nuevo en expansión. Entonces, Alemania eso lo tiene muy bien trabajado y yo creo que probablemente saber una buena actitud sería copiar innovando, pero copiar lo que ya han hecho en otros países. Uno de los elementos que creo que aquí vale la pena poner de relieve es que, y esto con experiencias directas con oficinas de empleo, es que son la primera línea de fuego y muchas veces son los últimos en enterarse de los cambios en políticas y en elementos que tienen el impacto directo, ¿no? Con lo cual, son un poco los grandes perjudicados a la hora de ejecutar y de hacer que pasen las cosas en el territorio de las diferentes oficinas. También es verdad que tenemos, yo creo que por un tema histórico de a qué se han dedicado en el pasado las oficinas de empleo y los servicios centrales, son perfiles administrativizados o que están muy orientados a procesos más administrativos de políticas pasivas o de subvenciones, etcétera. Creo que requiere mucho cariño y mucha dedicación a la hora de darles herramientas y darles capacitación o skillings o reskillings, que se llama ahora, a las personas que están en estas oficinas, más allá de que, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, que hay que definir criterios muy específicos por oficina o por zona, tener los datos suficientes para poder hacer este ejercicio,
pero sobre todo darles herramientas y cariño a estas oficinas para que puedan hacer este trabajo que están haciendo, que es la primera línea de fuego, de trabajar con tanto con las empresas como con las personas que buscan empleo, ¿no? Vale. Bueno, por hacer una última pregunta rápida, también el tema que se ha hablado es de la digitalización, pero digitalización, y yo diría que en estos tiempos que estamos, que todo el tiempo sale esta palabra, el tema de la tecnología, y claro, como servicio público, por supuesto, estamos todo el tiempo diciendo que los empleos tienen que estar digitalizados, que las personas se tienen que digitalizar, pero yo diría que, claro, como servicio público también tenemos que estarlo, que también luego nuestros servicios tendrán que hacerlo y tendrán en nuestro catálogo, pero entonces, ¿esto cómo es? Porque ¿cómo lo hacemos? O pongo también esa cuestión ahí, de cómo se hace esto, porque como ha dicho antes también Javier y hemos dicho todos, datos tenemos muchos, entonces, ¿cómo empezamos a trabajar esta cuestión de mejorar toda la digitalización en nuestros propios servicios para ser luego también capaces de trasladarlo a lo que hacemos? Yo ahí hay una parte que es transparencia. Es decir, los datos deberían estar disponibles, anonimizados, pero disponibles. Ahora mismo hay herramientas, Big Data, etcétera, que permiten el análisis de datos. Y además, quizá tampoco necesitamos un análisis de datos de todo, sino pues probablemente lo que necesitamos es el análisis a nivel de oficina. En este sentido, por ejemplo, lo ligo con la pregunta anterior. Las oficinas en zonas rurales suelen funcionar muy bien. Son muy poquita gente, está muy poquita gente inscrita también, se conocen muy bien y cuando una empresa del entorno necesita a alguien, va a la oficina de empleo, porque es una atención prácticamente personalizada. Claro, eso no se puede tener cuando tienes una oficina de empleo con 60.000 parados registrados. Es imposible. Entonces, ahí la información, Manuel señalaba las herramientas vinculadas al perfilado, todo eso debería ir apoyando, ir seleccionando, ir haciéndose una idea mucho más concreta de con qué trabajamos. O sea, al final, nuestra idea del entorno está muy sesgado por qué tenemos el día a día. Y, por lo tanto, resulta difícil tener una imagen del conjunto. En ese sentido, yo creo que la transparencia de los datos ayudaría. Para un análisis, bueno, pues el gabinete que dirige Javier tiene un reto por delante, porque una de sus funciones es poner a disposición de quien lo necesite esa información. Realmente es un reto. Claro, no sé cómo hacerlo directamente. Javier, ¿tú nos puedes decir cómo lo hacemos? Yo creo que el punto de partida lo hemos apuntado en las distintas intervenciones. Difícilmente podemos entrar en una digitalización si no tenemos la contabilidad del dato, si no contamos con la información. Entonces, yo creo que la primera premisa es esa. Tenemos que tener la posibilidad de registrar aquello que queremos registrar, porque luego lo vamos a utilizar para la evaluación. Y en este caso yo creo que, y lo ha apuntado creo que Juan en la ponencia inaugural, cada vez tenemos una presencia mayor de nuevas formas de trabajo, de empleos atípicos, de plataformas. Ahora, si nos preguntaran aquí, yo creo que sería imposible que nadie pudiera decir cuántas de estas y en qué porcentaje tienen protagonismos en el registro de contratos. No lo sabemos. Entonces, si no tenemos esa situación, difícilmente podemos entrar a un proceso de digitalización. Primera premisa, saber y poder controlar bien todo lo que estamos haciendo y medirlo. Y la segunda, yo creo que es apuntado como hechos concretos, como elementos precisos de esa digitalización, tenemos que segmentar y perfilar perfectamente a las personas y a las empresas con las que trabajamos para focalizarlas mejor a las políticas que queremos darles. Y entiendo que tenemos que abrir ese melón del que tantas veces hablamos, es una nueva forma de intermediar más innovadora, que son las competencias. Si en estos momentos pensamos que eso es importante, que las competencias van a marcar una nueva forma de gestionar las políticas, ya sean de orientación, ya sean de formación o incluso de intermediar, tenemos que ver cómo creamos instrumentos operativos digitales que ayuden en este caso a las personas, a los profesionales de los servicios a funcionar en esa clave. Bueno, por ser puntual y ir acabando, tengo que confesar que estas preguntas que he hecho son totalmente intencionadas, pero con buena voluntad, quiero decir, porque como directora de Lanbide he tomado nota y vuelvo un poco al inicio de la mesa, ¿no? Que lo que he dicho es que esto se trataba de intercambiar, de analizar
de tener toda esa información que nos sirva a los servicios públicos de empleo, porque lo que se trata es de construir y de construirlo juntos. O sea que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Eskerrik asko denoi. Muchísimas gracias a todas y a todos. Acabamos con esta mesa. La sesión de hoy ha sido una mañana muy interesante. Acompañado en este primer día de congreso. Y sobre todo, muchas gracias por la aceptación que ha tenido este nuevo formato con, me han dado el dato hace muy poquito, más de 650 personas inscritas. Recordarles que mañana volvemos a las 8:30 de la mañana con un tema muy interesante. Nuevas competencias, nuevas profesiones y nuevos retos de formación. Egun ona izan dezazuela. Que pasen un muy buen día. Muchísimas gracias.